tema es la vida urbana rural. Es un tema que me apasiona porque creo que no se comprende realmente realmente el significado de que ha tenido en estos últimos tiempos, digamos, vivir en el interior, en el campo. Hay muchas ideas al respecto, ¿no? Como vemos, el campo se siembra, pero ya en el campo no se vive. Y hay una mezcla, sobre todo en la sociedad, de un poco de nostalgia, ¿no? Por lo que ocurre, que parece que es feo que la gente deje el campo, etcétera. Y yo creo que voy a tratar de transmitirle a ustedes algunas reflexiones para tratar de entender lo que está pasando hoy con el campo, la vida en el campo, nuestra sociedad, la producción, etcétera, etcétera. Es una pregunta que yo me hago y le hago a usted, ¿sí? ¿Cómo se imagina en el campo? Digamos, sobre todo para la gente que es más urbana. ¿Cuál es la vida ahí? Ustedes están viendo una foto, ¿no es cierto? Es una foto del año 30. Y ese señor es mi padre, ¿no? Para muchos todavía es una imagen de la gente, del campo, de la cosecha, el asado, etcétera. Pero bueno, otros suponen, nos imaginan, como que realmente somos los grandes bacanes, que vamos con el teléfono, mientras la gente se parte el lomo. Bueno, tampoco es eso, no se trata de eso. Y bueno, yo voy a tratar les voy a un poco comentar cómo, porque a veces no se entiende, por qué cómo ha sido el desarrollo, el boom del campo. Y lo voy a vincular a una historia. Este señor es Rogelio Fogante, digamos, amigo, y yo lo conocí en el año 73, cuando él era decano de la Facultad de Agronomía y yo hacía investigaciones en la Facultad de Medicina. Y en el año 76 ambos nos fuimos a casa, ¿no? Y por entonces no se sembraba soja. Estaba entrando la soja en el país, pero en San Jorge, donde yo vivo, se decía que la soja no venía. Y Rogelio me dijo, mira, donde viene el sorgo, viene la soja. Mi padre era un gran sorguero, así que empecé a sembrar soja, ¿no es cierto? Bueno, este cultivo, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con todo lo que ha pasado en Argentina en los últimos tiempos. Otra de las situaciones es que entonces las tierras se dividían en tierras arables, y no, que eran las tierras fértiles, las tierras agrícolas, y las que no se podían arar realmente se dedicaban a la ganadería u otros fines, ¿no? Hasta que surgió, digamos, la idea de hacer siembra directa, que era ya olvidarse de las labranzas y sembrar sobre un rastrojo de un cultivo, hacer el cultivo siguiente, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que hay una transformación en el campo en el cual un campo que no es roturado se comporta como un campo virgen, y la materia orgánica se va incorporando y cada vez son mejores. Y en aquel entonces vino este señor, Carlos Crobeto, ¿no es cierto?, a dar una charla en el INTA de Marcos Juárez, y realmente hacía muchos años ya que se había olvidado de arar y hacía siembra directa, y nos invitó a conocer su campo. La idea de Crobeto, digamos, la labranza es un acto criminal para el suelo. Y entonces fuimos, y con ellos José Araya, esta lo pongo porque José falleció, una enfermedad, lamentablemente, arquitecto, un tipo extraordinario. Y cuando fuimos con él y otros amigos a visitar el campo, lo primero que él pensaba, miraba y qué iba a hacer cuando volvía. Entonces tenía un rastrojo de maíz, dice, bueno, entonces voy y le paso un disco. Dice, no, mijito, si vos vas a hacer siembra directa y querés que nunca más. Entonces le dimos vuelta a la gorra, como si hubiese un cambio de paradigma, ¿no? Y quedó la foto, que para mí es un grato recuerdo. Después, el otro acontecimiento que fue trascendente fue la llegada de la biotecnología. Entonces, en ese momento se plantearon dudas sobre que si eso de manipular los genes no era una cosa que estaba reservada a Dios, que íbamos a hacer un sacrilegio, que íbamos a intoxicar, matar al mundo, etc. Bueno, entonces, desde APRESID pusimos a averiguar y vimos las razones que había para hacerlo, que no había seguro, no había problemas, que estaba aprobada por la Food and Drug Administration de Estados Unidos, por todos la gente que tenía que intervenir. Pero bueno, en ese entonces se hizo un evento para celebrar ese hecho, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto un poco la historia tiene que ver con estos tres elementos importantes.
la llegada de la soja en los 80, la siembra directa en los 90 y la adopción de la biotecnología en los 97. Ahora, cuando nosotros vemos un campo de soja, en realidad no nos dice nada, ¿no? Pero aquí que para que en ese campo tenemos que pensar necesitamos sembradoras, tractores, en general implementos y fábricas que están dentro de esos implementos y obreros que trabajan en esas fábricas. Y por otro lado también las personas, o sea, las que viven, los que son peones, los productores, los fleteros, los corredores, etc. O sea, detrás de esa foto hay muchísima actividad. Todo esto ha traído grandes cambios en la sociedad, en el campo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Con la siembra directa, ¿no es cierto? Y aparte las familias que se multiplicaron, el campito que era del padre, después se dividió por 3 y ya no era tan productivo, la renta se empezó a dividir en la familia y la gente empezó a desarrollar otras actividades y el campo se alquiló. Entonces yo creo que hay una mentalidad, un análisis del campo, el productor viviendo en el campo, etcétera, con su familia, y las otras cosas. Y no, es decir, todo eso ha cambiado. Ya en el campo el productor no vive, no le resulta cómodo, ¿no es cierto? El campo no lo siembra, ¿no es cierto? Lo siembran otras personas que a lo mejor nacieron en Buenos Aires. Entonces aparece un concepto que para mí es central, que es el de la vida urbana rural. Es un concepto que tiene que ver con el desarrollo y la calidad de la vida en las poblaciones, en los pueblos, en las pequeñas ciudades. Esto de hacer un TED en Carlos Casares. Esto es que el mundo cambió. No es, digamos, el Carlos Casares de hace 30, 40 años atrás. Y acá la gente puede tener una vida confortable. Y, ¿qué más conectada al mundo que esto que estamos viviendo en este momento, ¿no es cierto? A su vez, la conectividad que da el internet, telefonía, el teléfono celular, etcétera, que está, por supuesto, sustentada en buenos ingresos, ¿no es cierto? Entonces, en esta foto estamos viendo, o sea, la agricultura actual, lo que este es mi tema, impulsa el desarrollo de los pueblos y ciudades del interior. Pero ya no como esa mirada nostálgica, sino como sociedades modernas, realmente integradas al más alto nivel, que se deciden radicar en un lugar donde pueden vivir y tener disponer de tiempo, etcétera, que no lo pueden hacer de otra manera. Este señor que ustedes están viendo ahí es una persona que hemos tenido el gusto de conocer, Francesco Di Castre, pero un consultor, fue miembro de la UNESCO, de los estudios del cambio climático, etcétera, y nos decía que ya era así, en Francia también, los intelectuales no se quedaban a vivir en París, se iban hasta las afueras, a hacer una vida rural, porque ahí tenían conectividad y tenían tiempo, etcétera. Entonces, ese concepto creo que tiene que ver con, por un lado, las transformaciones que se fueron dando, que nos dimos cuenta que podíamos sembrar soja en la Argentina, que podíamos sembrar sin arar, que podíamos hacer agricultura con biotecnología, que podíamos ser agricultores sin máquinas, sin campo, ¿no es cierto?, a través de formación de redes, pero que no podíamos ser productores sin saber, porque eso es indispensable. Entonces, es así que fueron surgiendo desde la producción, asociarnos para hacer cosas que no podíamos hacer solos. Llegamos a un instituto como el INDEAR, ¿no es cierto?, donde se hace investigación en biotecnología, estas son sus instalaciones, ¿no? Entonces, la agricultura actual baja costos por la escala, tiene capacidad de adaptación, es rentable sin subsidio, valoriza la tierra, ¿no es cierto?, por productividad, y da lugar a esto que yo llamo la vida urbana rural, que es en lo que quiero poner énfasis en esta charla, ¿no?, que son los Carlos Casares, San Jorge, Marco Juárez, etc. Este es la calidad de vida que pueden tener, este es mi pueblo, San Jorge, ¿no es cierto?, pero el club, con todas sus instalaciones. Y para terminar, ¿no?, esta presentación, esta es una vista nocturna de Argentina, donde uno puede ver, digamos, a la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, etcétera, y estos son pequeños pueblos distribuidos, ¿no? Entonces yo digo, como si uno tener un sueño de que todo eso se desarrolle y que con el tiempo la foto nocturna de Argentina cambie, que haya más luces, más distribución. Bueno, voy a terminar con un reclamo, digamos, de tipo impositivo, pero la transferencia que hace el sector agropecuario
al Estado en general. Si tuviéramos hospitales espectaculares, unos colegios increíbles, rutas espectaculares, de todo tipo, ¿no es cierto? Pero no es así. Yo creo que realmente una de las formas muy sistémicas y natural es dejar, por un lado, que realmente esa renta quede en el campo, que el país pueda desarrollarse, para que nosotros podamos ver con los años a la Argentina de noche en una foto satelital estrellada, donde las grandes ciudades se confundan con la campiña floreciente que podríamos tener.